Buenas tardes, mi nombre es Tomás Uriel Mesa Rodríguez y voy a introducirnos. Somos el equipo que estará hablando del amperímetro. Somos Irving Manuel Chaparro Trejo, Tomás Uriel Mesa Rodríguez y David Alexis Segundo Hernández. A continuación, el resto del video. Hola, a continuación les hablaré sobre el tema del amperímetro que comienza el 20 de enero de 1775. En Paul-Mix nace Andrew Marle Ampère. Fue un matemático físico francés generalmente considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportes al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que contribuyeron junto a los trabajos del danés Hans Christian Oersted al desarrollo del electromagnetismo. Ampère descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida. Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en 1822 en su colección de observaciones sobre la electrodinámica y en 1826 en su teoría de los fenómenos electrodinámicos. También descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, que al demostrar que dos conductores paralelos por lo que circula una corriente en el mismo sentido se atraen, mientras que de lo contrario, mientras que si uno de los sentidos de la corriente son opuestos se repelen. En este punto de la historia ya se tenían previstas ecuaciones y métodos por los cuales se podían obtener valores de la intensidad de corriente, pero no había algún instrumento o dispositivo capaz de hacer posible que estos cálculos fueran mucho más rápidos y eficientes para obtener resultados. Es ahí cuando entra lo que es la creación del amperímetro. El biofísico francés Jacques Arseny fue el inventor del amperímetro temporal francés. Este no es más que un galvanómetro cuya escala ha sido graduada en amperios. A continuación les hablaré un poco sobre el mantenimiento del amperímetro. Complementariamente a las reglas nacionales se debe comprobar lo siguiente. El primer punto es que los conductores embornados estén bien fijados. El segundo punto es que el envolvente del aparato o el envolvente de protección no se debe de presentar una formación de grietas u otros daños visibles. El tercer punto es que mantengan las temperaturas admisibles. Y el último punto es que los ajustes estén bien asentados. En el tema del mantenimiento se debe realizar el mantenimiento del aparato siguiendo las disposiciones nacionales vigentes y también las indicaciones de seguridad del presente manual de instrucciones. A continuación les hablaré sobre el tema de la calibración, que la siguiente imagen muestra el circuito para la calibración del amperímetro. La resistencia estándar está conectada en serie con el amperímetro que se va a calibrar. El potenciómetro se usa para medir el voltaje a través de la resistencia estándar, y la siguiente fórmula de mención determina la corriente a través de la resistencia estándar, en donde la V con una S al lado es la tensión a través de la resistencia estándar como lo indica el potenciómetro. La S significa la resistencia de la resistencia estándar. Este método de calibración del amperímetro es muy preciso, porque en este método el instrumento conoce exactamente el valor de la resistencia estándar y también el voltaje a través del potenciómetro. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Uriel Mesa Rodríguez y yo voy a estar hablando de los variantes y la fabricación de los amperímetros. Las variantes del amperímetro consisten básicamente en 5, las cuales son el amperímetro magnetoeléctrico, el cual es básicamente un amperímetro que consiste en un imán y una bobina, la cual a través de, de los campos electromagnéticos que generan la electricidad que pasa por el amperímetro, afectan la aguja, así marcando al usuario o al operador la cantidad de amperes, dependiendo del rango de la unidad. El amperímetro electromagnético funciona de una forma similar, con la diferencia siendo que el imán está pegado directamente hacia la aguja, haciendo su función de una forma más simple, pero es igualmente de precisión que al magneto eléctrico, y su funcionamiento es casi igual. El amperímetro ferromagnético también funciona de la misma manera, usando electromagnetismo, con la diferencia de que en vez de usar un imán y bobinas, funciona de forma algo diferente, ya que en vez de usar eso, funciona con dos tiras de acero
o otros metales de tipo magnético, los cuales al cual tener una corriente pasando a través de ellos, llegan a ser afectados, los cuales producen un electromagnetismo entre ellos, lo cual puede hacer que se alejen o se acerquen uno entre ellos, lo cual puede usarse como forma de indicación de la cantidad de amperes que está circulando en un circuito, dependiendo de la cantidad de repulsión o acercamiento entre las dos piezas de metal. Después de este es el amperímetro digital, el cual, similar a otros a diferencia de otros amperímetros, funciona de manera más diferente. Este funciona a través de una serie de circuitos circuitos y traductores análogos a digitales y digitales a análogos, los cuales a través de diferentes resistencias y otros circuitos pueden calcular la cantidad de amperes que está pasando por un circuito. Ah, algunos de estos pueden ser simplemente amperímetros en su simple funcionamiento, o en muchos casos, en el día de hoy, la mayoría de los multímetros tienen una función de amperímetro, los cuales hacen lo que acabo de decir. Y por último, se encuentran las pinzas amperométricas, las cuales usan un tipo de pinza que usa un sistema que en combinación con un sistema de circuitos y el campo electromagnético que genera un cable al pasar electricidad a través de este. En cuanto se pone el cable dentro de las pinzas, estas pueden calcular la cantidad de amperes que está circulando por el cable. Más allá de esto, hay algunos tipos de pinzas amperímetras que también funcionan como multímetros, o más bien, o por así decirlo, hay multímetros que tienen pinzas para medir amperes. A continuación estaré hablando de su fabricación. La fabricación de un amperímetro es bastante simple en realidad. Principalmente consisten de una carátula de plástico usualmente, ya que en algunos casos puede ser que las carátulas metálicas podrían interferir con las mediciones. Dentro de estas se encuentran el mecanismo que las hace funcionar. En el caso de las pinzas de los amperímetros mecánicos y algunos digitales, usan imanes, bobinas o, como ya había dicho anteriormente, tiras de metal, las cuales, a través del funcionamiento del electromagnetismo, pueden calcular la cantidad de amperes que circulan dentro de un circuito, lo cual después es ilustrado a través de una aguja indicadora en un rango de mediciones. En el caso de que el amperímetro sea digital, en vez de puede ser o no que también contenga imanes o bobinas, pero usualmente ya nada más se usa circuitos y resistencias, los cuales, conectados a diferentes convertidores de analógicos a digital y viceversa, pueden traducir la cantidad de amperes que hay en un circuito a una pantalla digital, la cual es fácilmente leíble por el usuario o operador. A continuación, aquí se pueden ver las referencias que se usaron para el material que presenté. Y eso sería todo por mi parte. A continuación se mostrarán las mediciones prácticas que se tomaron con el amperímetro. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Uriel Mesa Rodríguez y en esta práctica voy a medir el amperaje en una batería de AA. Como se puede ver, tengo el multímetro ya seleccionado en amperaje y las conexiones del multímetro ya conectadas. Así que se pondrá la punta roja en la batería en el lado positivo y el lado negro en el lado negativo. Y como se puede ver,
aproximadamente 1600 a 1300 miliamperes, lo cual es aproximadamente la capacidad de la batería. Eso es todo por esta práctica. Ahora la siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Tomás Uriel Mesa Rodríguez y en esta práctica voy a usar un multímetro digital para estar midiendo el amperaje. En este caso estaré midiendo el amperaje de un tocador de cassettes. Como se puede ver, ya lo he desamblado lo suficiente para poder tomar las medidas. Y si se puede ver, debe de haber estos dos puntos, los cuales se usará este punto y este punto para la medida del amperaje. El dispositivo usa una batería de AA para la medida de corriente. Como se puede ver, ya he puesto las dos puntas del multímetro para medir en los puntos de medición y el multímetro siendo puesto la medida de amperaje. Se puede ver que el dispositivo está usando 2.8 2.8 a 2.3 amperes de amperaje para su funcionamiento. Eso es todo por esta práctica y ya. Buenas tardes, en esta práctica voy a medir una batería de 9 voltios. Como se puede ver, tengo mi multímetro ya conectado con las puntas y la batería. Primero se conecta al neutral, después el positivo. Una vez ya conectados, se puede ver que está bien conectado. Y puesto el multímetro en amperaje, se puede medir correctamente lo que mide. En este caso, se puede medir 0.19 amperes. Eso es todo por esta práctica. Y ya. Buen día. Hoy les hablaré sobre el procedimiento para tomar lecturas con un amperímetro correctamente, de una manera fácil y resumida. Les saluda al servidor y comenzaremos. Para usar correctamente un amperímetro es necesario conectarlo en serie con el circuito, como mostraremos en la figura siguiente. Para usar el amperímetro debemos conectarlo en este circuito en cualquiera de los puntos entre la batería y la bombilla. Fijémonos que el amperímetro tiene dos puntas, una roja y una negra. La punta roja tenemos que conectarla al lado positivo de donde viene la corriente de la batería. La punta negra irá conectada al lado de donde viene la corriente del negativo de la batería. Debemos saber que la corriente circula de negativo a positivo. Ahora debemos comprobar si el amperímetro funciona. Para ello debemos conectar el circuito creado con la batería, el switch de la bombilla, que podemos cargar en serie para que sea más fácil ver cómo se usa el amperímetro. Encendemos la bombilla y deberemos comprobar qué cantidad de corriente corre por la bombilla, es decir, qué corriente fluye por lo negativo, llega a la bombilla y pasa por el switch hasta llegar
positivo de la batería. Veremos que el amperímetro tiene una escala de amperios. Debemos colocarle en la escala de 10 amperios estando conectado tal y como le hemos explicado anteriormente. Ahora si encendemos la bombilla, veremos cómo el amperímetro aparece en una pantalla con un dato numérico, si es digital o se mueve la flecha en la escala de amperios que tiene en su panel central. Esta es la corriente que corre por la bombilla. En el caso de que al conectar el amperímetro y encender la bombilla no aparezca nada, puede que tengamos que bajar la intensidad de la escala del amperímetro. Hecho esto, podremos ver de manera más fácil qué corriente corre por la bombilla. Algunos de los aspectos que debemos de considerar en la toma de las lecturas son: por ejemplo, se debe tener un aproximado de corriente al medir, ya que si es mayor la escala del amperímetro lo podemos dañar. Por lo tanto, la corriente debe ser menor que la escala del amperímetro. Cada instrumento tiene marcada la posición en la que se debe utilizar, horizontal, vertical o inclinada. Si no se siguen estas reglas, las medidas no serán del todo confiables y se puede dañar el eje que soporta la aguja. Todo instrumento debe ser inicialmente ajustado en cero. Las lecturas tienden a ser más exactas cuando las medidas que se toman están intermedias a la escala del instrumento. Y nunca se debe conectar a un amperímetro en un circuito que esté energizado. Es importante también tratar algunas de las curiosidades de este instrumento de medición, las cuales serían algunos datos que quizá no conocíamos y nos resultan interesantes saber. Como primer punto podemos tener la inversión de este. El primer amperímetro del que se tiene registro fue por obra de Jacques Arnott de Arnoval, que fue un biofísico inventor francés que ideó el galvanómetro de bobina móvil y el amperímetro termopolar, que fue del primero que se tiene registro. Junto a Nikola Tesla, de Arnoval fue un investigador importante en el campo de la electrofísica, dedicándose durante buena parte del siglo XIX y principios del siglo XX al estudio de los efectos de la electricidad en los organismos biológicos. Vivió de 1851 hasta 1940. Muy interesante. Ahora también hablaremos de los amperímetros más vendidos o más conocidos dentro del mercado nacional. Como número uno en el puesto tenemos al Astro AI, el amperímetro digital profesional, con un costo aproximado de $298.50. El amperímetro Astro AI modelo A-Simple está diseñado para ser muy seguro y es capaz de hacer diversas tareas desde las cotidianas en casa hasta como equipo laboral. Además es muy fácil de operar y tiene funciones de medida de voltaje, intensidad, resistencia y de continuidad. Viene con un indicador de batería baja y usa una batería de 9 volts. Como número 2 tenemos el Way amperímetro digital de L369, con un costo de $2.840 con 99 centavos. El modelo de amperímetro Way tiene una pinza para medir y además realiza funciones de un multímetro. Es una buena opción para el uso profesional, aunque las personas sin experiencia también pueden optar por él. Tiene una altura de 23 centímetros y viene con un estuche para transportar. Usa dos pilas tipo A para funcionar y tiene una función de test de diodos. En el puesto número 3 tenemos el AI amperímetro digital DT202 con pinza, con un precio de $489.48. El amperímetro Astro AI cuenta con una pinza de medir que hará las tareas mucho más fáciles sin tener que pelar cables. Contiene la función de autoapagado a los 15 minutos de no tener actividad, evitando el desgaste de las baterías. Cuenta con una batería baja para ayudarnos a recordar y tiene una velocidad de muestreo de 2 veces por segundo. Y como último lugar tenemos el Rauta, el amperímetro profesional digital DT92050. El producto original de Rauta cuenta con una pantalla LCD de 3.5 dígitos, máxima de 1999, ángulo ajustable, fácil de leer, tiene la función de guardar datos que se pueden leer tiempo después, diseño de protección total contra quemaduras, viene con doble fusible con más protección y es un aparato seguro y confiable. Mide volts, ohms e intensidad. Bueno, como vieron anteriormente, eso es todo por nuestra parte. Fuimos el equipo del amperímetro, que consiste de Irving Manuel Chaparro Trejo, Tomás Uriel Mesa Rodríguez y David Alexis Segundo Hernández. Espero que tengan un buen día.